si en periodos previos a que existiera una banca central ya había crisis, es decir, las crisis no serían siempre por la banca central, es decir, inclusive en Argentina hubieron crisis económicas antes de que esté el Banco Central, antes de los 30. Entonces, no veo una relación simplemente causal de que siempre que haya Banco Central, o sea que eliminando solamente la banca central se podría eliminar cualquier crisis económica mayúscula, digamos. No, claro, a ver, crisis económicas puede haber por muchísimas razones, y la pregunta es tan general que por ahí cuesta responder desde de una manera simple. A ver, recién decías, Facundo, el caso argentino. La Argentina crea el Banco Central en 1935 y sin embargo tuvo problemas desde siempre. Entonces, la respuesta mía sería, justamente ahora con Nicolás Kachanowski publicamos un artículo en el Independent Review sobre la historia monetaria de Buenos Aires de 1820 a 1880. O sea que por ahí te puedo responder por ese lado. En 1821-22, bueno, se crea el Banco de Descuentos, que es el primer banco que tiene la Argentina. Y uno dice, bueno, era un banco privado con aportes ingleses, accionistas ingleses, que generan el primer banco. Ahora, ese banco tiene monopolio de emisión, o sea que era muy parecido a un banco central. No es que era un banco privado y había banca competitiva, descentralizada. Cuando hubo banca libre, descentralizada, con distintos emisores privados, en Escocia, por ejemplo, o en Canadá, que son casos que se estudian mucho para los que estudian la banca libre previa a la existencia de bancos centrales, lo que encontramos es una enorme estabilidad, enormes innovaciones bancarias, instituciones monetarias y bancarias muy sólidas, muy lejos de lo que pasó en Argentina. La Argentina tuvo, en este periodo de 1820 en adelante, siempre un monopolio de emisión. O sea que funcionaban como un banco central, igual. O sea, el Banco de Descuentos fue un banco que entre 1822 y 1826 generó los primeros problemas. Se crea el banco empieza a financiar al gobierno, el gobierno con eso financia guerras civiles que había y cantidades de problemas, y no devuelve el oro al banco, con lo cual lo termina quebrando. En 1826 se crea el segundo banco, un banco también con monopolio de emisión por 10 años hasta 1836. La historia fue la misma. Se crea un banco con pocos capitales en relación a la emisión monetaria que va a generar, y esa emisión monetaria que no tenía convertibilidad a oro, termina quebrando en 1836 cuando el banco quedó totalmente descapitalizado. De 1836 a 1852 tuvimos el tercer banco. Pasó lo mismo. O sea, tuvimos una inconvertibilidad de la moneda que se emitía con el oro y finalmente termina quebrando ese banco por no tener activos que pudieran fundamentar, que pudieran sostener la emisión de pasivos monetarios que se generaban para financiar al Tesoro. Después tuvimos otro banco y otro banco y otro banco, y lo interesante fue que Buenos Aires no pudo salir nunca de esta inestabilidad financiera. Ahora vos me dirás, no, bueno, pero son bancos privados. No, era un banco, sea público o sea privado, había monopolio de emisión en cada banco y no se permitió en la Argentina, al menos en Buenos Aires, tener banca libre. En el interior de la Argentina, sin embargo, es sumamente interesante un trabajo de María Cristina Gómez, que está publicado en Libertas, que se llama Banca Libre en Argentina, donde ella estudia cómo sí en el interior del país hubo monedas metálicas, que venían de intercambios comerciales con Bolivia, con Perú, con Chile, con países limítrofes, que generaban mercancías, oro, plata y demás, y que esas mercancías fundamentaban las emisiones de algunos bancos privados que circulaban en el interior del país. Y ahí sí podemos ver algo de competencia y algo de banca libre, separado del monopolio de emisión que había en Buenos Aires. Ese periodo está bajo estudio todavía, es muy poco lo que se ha hecho, es mucho lo que hay que hacer, y de hecho invito al que escucha, digamos, si son argentinos, si están interesados en este tema, hay muchísimo trabajo por hacer que por ahora no lo he visto. Ortiz Batalla tiene un libro que sacó hace poco, se concentra mucho en Buenos Aires y mucho en los periodos posteriores, pero en lo que pasó en el interior del país creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, de ahí en más, uno puede decir que Argentina en algún momento, a partir de 1881, logra cierta unificación monetaria y el monopolio de emisión que existía en Buenos Aires se extiende a todo el país, y en el periodo agroexportador, donde generamos muchos metales, esos metales le dan un sustento a la banca argentina, porque ahora sí tiene oro y tiene plata para sostener una convertibilidad por un tiempo prolongado, y eso le da estabilidad al sistema,
pero en algún momento se vuelve a declarar la inconvertibilidad ante el primer problema, el shock externo que tuvimos, y a partir de ahí se vuelve a abandonar la convertibilidad y volvemos a tener los problemas de siempre. Entonces acá la pregunta más bien es, si vamos a hablar de la banca que existió antes de la creación de bancos centrales, en cualquier país del mundo que queramos estudiar, miremos el marco regulatorio de la banca que existía en ese momento, porque es cierto que hubo pánicos en algunos momentos y algunos bancos privados quebraron. Pero ojo que muchos de esos bancos estaban sujetos a monopolios de emisión, donde el sistema era muy parecido al de la banca central. Entonces, finalmente, no sería justo decir que la conclusión que yo no acepto, creo que en esto compartimos con Nicolás Kachanowski, con Larry White, con George Selgin, con Stephen Horwitz, que lamentablemente falleció hace poco, y muchos teóricos de la escuela austríaca, como Roger Garrison, dedicado a temas macro, es que no se sostiene esta idea de que la banca privada no pudo generar un dinero sólido, un buen dinero. O sea, donde se le permitió operar en un marco de competencia, con una banca descentralizada, con un sistema de compensación bancaria. Esto requiere todo un estudio de cómo funcionaba la banca libre antes de la creación de los bancos centrales. La banca funcionó muy bien, llamativamente bien. Entonces, lo curioso es por qué de repente todos los bancos centrales del mundo se crean para poner orden monetario donde no lo había. Y creo que el error es ese, creer que la banca privada funcionaba mal, entonces vino el Estado a poner orden. No creo que esa sea una lectura correcta. De hecho, si volvemos a Estados Unidos, Larry White, Selgin y Lastrapes, que es un tercer autor, no sé cómo se dice ese apellido, que es complejo, hacen un trabajo interesante en Estados Unidos y dicen, a ver, la Reserva Federal se crea para 3 objetivos: para dar estabilidad monetaria, para garantizar el pleno empleo y para suavizar los ciclos económicos. Miremos los datos en Estados Unidos y curiosamente, desde que se crea la Reserva Federal en 1913, Estados Unidos tiene más inflación, tiene más ciclos económicos y tiene más desempleo de lo que había antes de que se cree la Reserva Federal. O sea, claramente con los datos, empíricamente, uno puede demostrar que Estados Unidos fracasó en su intento de poner orden monetario con la creación de la Fed. Si eso lo decimos de Estados Unidos, que es uno de los bancos centrales menos distorsivos del mundo, y por eso creo que todavía tenemos un patrón dólar que está rigiendo hoy en el mundo, ¿qué podemos decir del Banco Central de la República Argentina? O sea, desde que se crea el Banco Central de la República Argentina, es cierto que había desorden monetario y había algo de inestabilidad previa, pero digamos que el nivel de inflación se acelera fuertemente con algunos procesos hiperinflacionarios, los picos de auge, crisis y depresión son mucho más fuertes con la creación del Banco Central, y claramente los ciclos económicos, los picos de desempleo son mucho más altos. Realmente los bancos centrales han fracasado en el objetivo que se han impuesto. Y ahí es donde se abre para la escuela austríaca una nueva área de trabajo, que es cómo hacemos para garantizar cierto orden monetario que la economía de mercado necesita. ¿Cómo hacemos para garantizar estabilidad monetaria, para evitar los ciclos económicos y demás? Y ahí viene esta discusión de reglas monetarias que teníamos antes. ¿Cómo hacemos para garantizar cierto equilibrio monetario? Yo particularmente creo, junto con estos economistas que mencionaba antes, que una banca privada, descentralizada, con un patrón oro, o patrón Bitcoin, o patrón de alguna mercancía que el mercado elija, podría darle al mundo un equilibrio monetario, un dinero sano, mucho más sólido que el que tenemos hoy, sujeto a las arbitrariedades de la Reserva Federal. Pero bueno, creo que acá con las criptomonedas se abre todo un abanico de opciones y toda una discusión moderna, donde la Fed está perdiendo terreno aceleradamente en las últimas décadas a manos de las criptomonedas, y empezamos a entender que el futuro del dinero ya va a acceder a los gobiernos. Creo que ese es el nuevo tema, ¿no? El nuevo tópico que nos está interesando mucho a los economistas, para entender que quizás la moneda del futuro no va a estar en manos del Estado.